El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:25. Recapitulemos los controversiales tweets de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable. Luego, insisto, no cuenten conmigo para torcer la justicia. Yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano. Esos dos tweets polémicos sin una precisión. Claro, todos nos preguntamos a quién se refiere. Mucha gente asumió a quién se refería, pero no lo decía la fiscal, hasta que 1 hora y media después responde en ese mismo hilo de tweets y le añade otro: por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., o sea, de Pablo C. y el Contralor, prevista para hoy a las 11 de la mañana, era el lunes, porque lo voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. Y luego en la tarde, la fiscal le responde al presidente de la República cuando Guillermo Lasso hace una pregunta pública. Quería saber si es que alguien del gobierno estaba involucrado. Entonces en la tarde la fiscal dice: presidente Guillermo Lasso, es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras funciones y ciudadanos ilustres, entre comillas ciudadanos ilustres, ¿no?, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C. Yo voy a ratificar lo que dije ayer. O sea, me parece a mí que este tipo de declaraciones de la fiscal deberían ser mucho más contundentes. O sea, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son las exautoridades? ¿Quiénes son los ciudadanos ilustres que están ejerciendo presión a favor de un procesado? Denuncia de la fiscal. Le pregunto esto a una especialista en la materia. La académica y penalista Paulina Araujo nos acompaña a los tiempos que nos atiende. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto. El gusto es mío, querido Fabricio. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Un gusto estar aquí, de verdad. Gracias, doctora, por la gentileza, por atendernos. A ver, ¿cómo leemos estas alertas de la fiscal del Estado? Genera una alerta, pero no dice quiénes son los que generan una presión. Yo creo que el país tiene que saber quiénes son los que están pretendiendo presionar a favor de una persona que está siendo procesada. Pero usted, ¿cómo lee esta postura de la fiscal, doctora? Bueno, lo leo con bastante preocupación, porque si bien los primeros tweets son bastante generales, nos hacen ver que el ámbito de la justicia penal en el Ecuador parece que sigue en ese esquema de presiones o de gente que está en el poder, y porque está en el poder pretende tener algún tipo de privilegio, y uno de esos privilegios no ser sometido a un procesamiento penal. Otra preocupación que a mí me nace es que es la fiscal general del Estado, por excelencia la titular de la acción penal pública. Si ella de primera mano ha tenido conocimiento de esto, si ella es la que ha sufrido ese tipo de presiones, no comprendo yo por qué no se han iniciado ya al menos investigaciones previas de delitos como tráfico de influencia o oferta de tráfico de influencia. Porque es grave esta situación de que existan, al parecer, un contubernio entre lo que ella luego aclara que son exfuncionarios, funcionarios de otras funciones y de ciudadanos ilustres. Si es que hay en verdad esa situación bastante grave, Fiscalía también tiene la obligación de actuar. No basta con hacer público esta sensación y dejar en claro que ella no se va a prestar a manipulaciones, sino también dejar una postura clara que ante cualquier delito, sean los graves que está procesando, así como toda esa nube negra que parece que está cubriendo el avance de los procesos penales, el Estado va a responder con contundencia. ¿Y cómo se responde con contundencia? Cuando hay indicios de un delito, iniciando las investigaciones que competan, ¿no?, que correspondan. Usted, en ese sentido, doctora Paulina Araujo, ¿cree que la fiscal debería decir públicamente al país
quiénes son esas autoridades, exautoridades y entre comillas ciudadanos ilustres que están pretendiendo presionar a favor del Contralor Subrogante. Más allá de decirlo públicamente, hay herramientas legales para actuar. Si alguien se ha acercado a ella, si se ha sentido intimidada, amenazada, ¿qué es lo que corresponde? Si es que esas malas conductas se subsumen, se adecuan, coinciden perfectamente en descripciones delictivas del Código Orgánico Integral Penal, lo que se espera más allá de un acto comunicacional a la sociedad es una actuación que no se va a tolerar que se tuerza la justicia o que personas, ella lo ha dicho, autoridades que todavía están en los cargos, quieran entorpecer la aplicación de la ley. Pero insisto, esto debería ir más allá de lo que se le diga a la sociedad, a la ciudadanía, sino simple y llanamente con resultados, ¿no? Yo pienso que las autoridades actúan con resultados y con hechos, más allá de un trino, de un tweet, de una información, de un comunicado oficial. En el Ecuador estamos un poco cansados de vivir cada semana en una queja o en una noticia que diga se hizo tal o cual cosa, en ciertas investigaciones nada más, porque sí notamos que el debate público se centra solo en ciertos casos, pero la justicia, especialmente la penal, también tiene largas esperas de otros procesos que se entiende también deberían ser sometidos al mismo tratamiento de celeridad y de no tolerar ningún tipo de privilegio, ¿no? Ahí evidentemente coincidimos plenamente, ¿no? Yo en ese sentido, y permítame hablar en primera persona, yo públicamente vengo diciendo esto hace rato, o sea, justicia oportuna, diligente, rápida, etcétera, sí, pero para todos los casos, no solamente para ciertos casos, mientras otros duermen allí el sueño de los justos. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí? Y yo quiero, tomar nota de varias reflexiones que usted ha hecho sobre el poder político de turno por encima de la justicia. Esto ocurre, esta advertencia o esta denuncia de la fiscal ocurrió horas antes de que se instale, finalmente no ocurrió esto, va a ser el próximo lunes, pero se debía instalar la audiencia a través de la cual la defensa del Contralor Subrogante Pablo Celi estaba pidiendo la revocatoria de la prisión preventiva. Yo le pregunto a usted, sobre el caso del Contralor, ¿usted está advirtiendo con esta denuncia de la fiscal y con los episodios que son de conocimiento público que hay presiones para favorecer al Contralor Subrogante, doctora? A ver, lo que pasa es que yo creo que hay una confusión. La audiencia que se va a dar es única y exclusivamente para hablar, tratar, debatir, argumentar en la audiencia acerca de la mera medida cautelar. No se va a debatir acerca del fondo. No estamos ante una audiencia de juicio o una audiencia evaluatoria o preparatoria de anuncio de pruebas. Estamos nada más ante un evento en el cual se va a decidir si el Contralor, el doctor Pablo Celi, se defiende en libertad con otra medida cautelar personal, sea un brazalete electrónico, arresto domiciliario, prohibición de salida del país, o si se mantiene privado de la libertad preventivamente. No se va a debatir en el fondo, no se va a establecer todavía ningún tipo de responsabilidad o ratificar su inocencia, sino es solo la medida cautelar. Pero si solo de la medida cautelar ya hay este aviso de que quizás hay entorpecimientos, yo sí creo que la respuesta de Fiscalía, si es que tiene evidencia suficiente de esas presiones, de que hay gente que está intimidando, amenazando, ofreciendo traficar influencias o traficando influencias, en ese sentido, bueno, pues armar un expediente paralelo en contra de esas personas para no centrar o no viciar la atención en lo que realmente va a ocurrir en la audiencia de revocatoria, que se está pidiendo la revocatoria de prisión preventiva. Que al fin de cuentas, quienes decidirán si procede o no eso son órganos jurisdiccionales, es decir, un juez. Son jueces los que deciden eso. Más allá de lo que Fiscalía siga manteniendo, lo que Fiscalía quiera, la justicia penal no actúa solo con un órgano público, sino que siempre hay ese sistema de lo que dice Fiscalía, pasa
por jueces que analizan si es que es viable o no, que también dependerá de la argumentación que hagan los defensores del doctor Celi. A mí me parece que además, y usted hace una explicación totalmente lógica de cómo funciona el procedimiento, no se analiza el fondo, sino en este caso la medida cautelar. El tema es, de esa medida cautelar depende, y yo al menos lo entiendo así, depende si el doctor Pablo Celi continúa siendo contralor, porque claro, hay un tiempo que ya finalizó de vigencia de la licencia, o sea, el pasado sábado finalizó el tiempo máximo de la licencia. Entiendo que se ha acogido algún tipo de permiso médico. El abogado la semana anterior nos hablaba de que tiene algo así como 60 días de vacaciones acumuladas, pero me parece a mí que lo que se está buscando en el fondo es tratar de evitar que el doctor Celi pierda el cargo por ausencia de su despacho. Doctora, ¿cómo le ve? Bueno, lo que pasa es que aquí no me queda claro, porque si lo que se está pidiendo es la revocatoria de la prisión preventiva, es para defenderse en libertad, porque para eso sirve una medida cautelar, garantizar que la persona está vinculada al proceso. De ahí las lecturas que se haga, que es volver a sus funciones, cuando a la par está cubierto por una licencia por temas de salud y luego quiere hablar de vacaciones, bueno, que se decida. Finalmente, porque veo que hay una mezcla en la finalidad que tiene una medida cautelar personal, y la prisión preventiva es la medida más dura, porque es tener en la cárcel a alguien que recién se le está procesando, pero aún asumiendo que no estaríamos hablando de una licencia, de permiso de salud, aún asumiendo que él estaría en funciones, a mí sí me duele un poco palpar, y no solo en este caso, que veo que hay autoridades que manejan muy bien el procedimiento penal, parece que hasta nos dan clases de procedimiento penal, de cuáles son las fases, de qué es lo que viene ahora, pero esa legitimidad de tener funcionarios pulcros, impolutos, de los cuales nos agraden o no, pero que no existan cuestionamientos acerca del rol por el cual se les paga, el rol de funcionarios que tienen que cumplir. Eso es algo que extrañamos. Eso es algo que yo creo que el ciudadano, más allá de que usted le hable de audiencias, de medidas cautelares, se le preocupa que cada vez más son funcionarios y altas autoridades que en vez de cumplir sus funciones, a la par que quieren ejercerlas, tienen que dedicar el tiempo a una defensa de procedimientos. Claro, yo le voy a ir, por ejemplo, a mencionar 3 casos que se me vienen a la mente en este momento. El del propio contralor Pablo Celi, digamos, y cada caso es distinto, ¿no? Por si acaso, no es que estoy mezclando los casos o comparando el fondo, sino la forma. Tenemos un contralor que está con prisión preventiva, investigado por supuesta delincuencia organizada. Tenemos un defensor del pueblo que igualmente está con prisión preventiva, investigado por presunta agresión sexual a una mujer. Tenemos un alcalde que está en funciones, que fue removido, la remoción no ha sido ratificada, pero también tiene un procesamiento judicial por el cual ayer se integró el tribunal justamente para la audiencia ya de juicio por un caso de presunto peculado. O sea, yo voy a ese fondo, doctora. Y el fondo duele, porque se entendería que de las personas que menos problemas deberíamos enfrentar, menos aún de justicia penal, son de aquellas que tienen la delicada tarea de servir a la sociedad. Estamos en un punto que ya le digo, cuando usted ve declaraciones de autoridades en sus funciones, prácticamente la atención se centra en qué es lo que va a pasar o la siguiente etapa del proceso penal, o qué es lo que continúa. Y eso, o sea, sí nos está dejando como sociedad mucho que desear, ¿no? Se entiende, y lo que se anhela es que los funcionarios públicos accedan al cargo para servir, no a servirse. Y tener también que estar cobrando un sueldo cuando a la par es evidente que tiene que atender a temas judiciales, y que no es pensar en una institucionalidad, sino prácticamente hacer creer que solo esa figura es la necesaria para que una institución funcione. Ya vemos el penoso caso del municipio de Quito. ¿Qué está generando incluso esto? División, que no se reúnan. Una situación que paraliza un funcionamiento normal de un servicio público, porque yo sí pienso y me pongo en el lugar de muchas autoridades. Si es que hay al menos un ápice de duda de mi conducta,
quizás una decisión personal sea dar un paso al costado para aclarar quién soy, si he actuado bien, si en verdad no hay base para que proceda la justicia. Pero si eso se mezcla ya con cumplir las funciones, yo no sé qué legitimidad tendrán incluso las decisiones que esas autoridades tomen mientras la justicia actúa. El problema espera actúe de forma recta, correcta, fiscalía de forma objetiva y los jueces de manera imparcial y aplicando un principio básico que es la igualdad de todos ante la ley, ¿no? Sin privilegios a uno, ni tampoco que se vea que se han ensañado única y exclusivamente en ciertos procesos. Lo que usted dice es real, y eso debería ocurrir en un mundo ideal que no es el Ecuador. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, que el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay renunció porque había una duda respecto del uso de una tarjeta de crédito por un valor de $4,000. O sea, solo por la duda renunció. Aquí en el Ecuador no ocurre eso, y esa no es una lógica que se maneja acá en el Ecuador. Tal vez el caso más emblemático es el de Pedro Delgado, que se mantuvo hasta el final, hasta que le descubrieron que había falsificado el título de tercer nivel, que le permitió obtener un título de cuarto nivel. O sea, pero hasta el final se sostuvo. Aquí en el Ecuador la lógica no es renunciar para tratar de defenderse y de dar explicaciones, doctora. Sí, es esa lógica de aferrarse al cargo, de creer que si accedieron, sea por votación popular, por concurso, porque lo ratificaron, es asumir el cargo es mío y nadie me lo quita. Es una visión patrimonialista del poder. Es no pensar en que la institución debe funcionar de manera correcta y que quizás el ser autoridad y hay cuestionamientos, hay dudas acerca de mi accionar y también de mis omisiones, porque las omisiones también constituyen una infracción. O sea, ya le digo, es pensar, es quizás un pensamiento netamente egoísta. Esto es mío, nadie me lo quita. Y aquí me sacan ya cuando realmente no haya otra opción jurídica de que me tenga que ir, tener que salir de aquí, o para responder, o para luego incluso querer demandar ciertas actuaciones que se ha hecho de procedimientos al tenor de la ley, ¿no? Pero sí duele que vea usted, o sea, tengamos que hablar, y no de este caso, de una historia de creerse funcionarios públicos intocables, de creer que porque accedieron al cargo, ese es un cheque en blanco, cuando el cargo se lo ejerce y se lo mantiene con las actuaciones que se espera sean impolutas y que no se presten a un tipo de cuestionamiento de un accionar que ha roto la ética pública, ¿no? Lo que se espera del servicio público. Doctora, y termino con esto. Yo le pregunto a usted, ¿tiene la sensación de que en el Ecuador se sigue manejando este abuso de la prisión preventiva, esta discrecionalidad que para ciertos casos se dicta prisión preventiva y para otros se impide que la persona que está siendo investigada se pueda defender en libertad? ¿Siente usted que es así, doctora Paulina Araujo? Mire, yo le voy a ser muy sincera, y esto va más allá de la prisión preventiva. Yo sí siento que hay casos que incluso desde los órganos de justicia les dan mayor prontitud, mayor celeridad, mayor cobertura, y eso nos da una sensación de que ¿qué pasa con los casos que no tienen una cámara atrás? Hemos tenido también penosos incidentes judiciales en los cuales no se adoptó la prisión preventiva y los procesados se fueron, incluso algunos entregaron el grillete electrónico agradeciendo y dejando el país. Entonces, yo sí pienso que cada caso es único, pero si se va a pedir una prisión preventiva, hay requisitos que se tiene que demostrar que es necesaria. Y esto en los casos mediáticos como no en los casos mediáticos. Porque si exigimos una justicia igual para todos, no tiene que haber privilegios, ni un tratamiento específico en contra de tal o cual funcionario, ni tampoco esa sensación de que la justicia actúa con el poder que ya dejó, porque cuando está el poder en vigencia, parece que esos casos no avanzan. Correcto. Doctora, le agradezco mucho por sus aportes sobre ese tema y lo que está ocurriendo en el ámbito judicial, en el ámbito penal. Le envío un fuerte abrazo, doctora. Algo nada más. Claro que sí, con todo gusto. A mí sí me parece que las autoridades deberían actuar más allá
de comunicar ciertas decisiones, dudas, miedos o quejas por redes sociales. Porque las redes sociales, eso da pie a que ya se dicte sentencia en Twitter, que se creen prácticamente salas de juzgamiento y ya se hable de la responsabilidad o no de una persona en un foro social que no son autoridades públicas, pero son las autoridades las llamadas a tomar decisiones en el ámbito de la ley, más allá de gestar debates en redes sociales que quizás terminen en ser inútiles porque no vemos resultados concretos ni actuaciones realmente contundentes. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctora, porque esto fue materia de mi comentario el día de ayer. Yo sostengo que no deberían tener Twitter. O sea, en un mundo ideal no hay problema que tengan redes sociales. No habría problema, porque incluso sé que hay pronunciamientos internacionales sobre ese tema. Lo que a mí me choca es que se utilizan las redes sociales para ejercer presión sobre determinados casos. O sea, aquí en el Ecuador no se maneja adecuadamente eso. Totalmente de acuerdo con su visión respecto del tema de las redes sociales y particularmente el Twitter. Gracias, doctora, que tenga una buena jornada. A usted, un lindo día, a usted, toda su audiencia, Fabricio. Gracias. La doctora Paulina Araujo, penalista, académica, conversando aquí en A Primera Hora sobre los controversiales tweets de la señora fiscal general del Estado. 7:46. Saluda Santo Domingo de los Áchilas, enlazados con nuestra querida audiencia a través de la señal de Majestad Televisión. Abrazos para Santo Domingo. Seguimos informando.